Bueno, yo nací en el año 1978, el 6 de abril de ese año. Nací en Cuba, en la provincia de Ciudad Ávila, en el mismo municipio que lleva el mismo nombre. A ti, mi ciudad querida, que estás presente en cada amanecer. El reparto vista hermosa y la calle Estrada me vieron crecer. Tus parques y tus callejones, tu noche con tus apagones. Yo no sé por qué, Yo no sé por qué, nadie te canta. oh, no, Yo no sé por qué, si tu amor me levanta. yo no sé por qué. Ciego, ciego, De mis amores, ciudad de mis amores. ciego querido de mi alma, Ciego, ay mi ciego a ti van mis canciones. de Ávila, Ciego, ciego, a ti te canto siempre, ciudad de mis amores. siempre, oye siempre, Ciego, a ti van mis canciones. vaya ciego, Ciudad de mis amores. a ti te canto mi ciudad, A ti van mis canciones. ay gózalo, gózalo, Ciudad de mis amores. linda ciudad en el centro de mi país, Van mis canciones. Ciego, ciego. la ciudad de mis amores. Nací en un barrio de clase media-baja. Vengo de una familia de 5 hermanos. En la casa donde nací fui el único, soy el hijo más chico de la familia. Y en esa casa donde nací fui el único que nació porque mis 4 hermanos nacieron en otra casa donde vivían anteriormente mis padres. Fue una casa que se permutó en aquel tiempo mis padres. Y bueno, una casa de madera antigua, y bueno, mis padres empezaron a construir una casa con mejores condiciones para tener pues eso, sus 5 hijos. Y bueno, nací en ese barrio que tiene un nombre un poco Complicado. un poco raro. El barrio se le llamaba Chinchacoja. Vale, el nombre oficial que en aquel momento el gobierno le puso con los años más adelante se llamaba Ribafraga. Ya. Pero bueno, como todo el mundo conocía el barrio, era el barrio de Chinchacoja. ¿Recuerdas la calle? Sí, en la calle B, número 202, entre Martillo y Nelio Hernández. Ahí nací yo, justo frente a la placita del barrio. Había una placita donde se vendía pues, frutas, hortalizas y viandas. Y bueno, justo mi casa era hacia esquina, frente a la placita. Ahí nací. Hablar de mis primeros años, bueno, de vida, de lo que uno recuerda o de lo que escucha hablar de tus padres, ¿no? De cuando eras pequeño. Yo tuve una infancia, siempre he sido una infancia muy bonita. Yo creo que la infancia de todo ser humano es una infancia muy bonita. La mejor infancia que tenemos, y cuando somos pequeños queremos ser adultos, pero cuando somos adultos decimos que ojalá no hubiéramos salido de ser niños, ¿no? Porque no tienes preocupaciones, vives, juegas, disfrutas. Y para eso están tus padres, para cuidarte. Entonces mi infancia yo creo que fue muy bonita, a pesar de los problemas que teníamos en Cuba. Siempre nuestros padres, mis padres nos educaron en saber pues admirar cada recurso, cada momento de nuestra vida, y ellos ayudaron a que nosotros fuéramos siempre felices. Con poco o con lo que tuviéramos, siempre ser felices. Saber valorar lo que Dios nos daba, lo que la vida nos regalaba. Entonces al final yo esa infancia me recuerdo muy bonita. ¿Recuerdas tu primera escuela? Sí. ¿Tu primera maestra, si nos puedes hablar? Sí, bueno, la primera escuela donde yo estuve se llamaba Alfredo Álvarez Mola, estaba a unas 6-7 calles de mi casa. Una escuela muy conocida, antigua marista. Era una escuela muy grande, muy bonita. Antes del triunfo de la revolución fue un colegio marista, de sacerdotes, de curas, y era una escuela muy grande, de 2 pisos, muy bonita. Tenía su cancha de fútbol, enfrente tenía un campo de béisbol, y ahí estuve hasta 4º de primaria. Después pasé a otra escuela ya más lejos, donde hice lo que es 5º y 6º de primaria, Alfredo
M. Aguayo. Esa escuela estaba, ahí me fui porque en aquel momento para mis padres era más complicado llevarme y bueno, estaba más cerca de casa de mis abuelos y bueno, ahí estuve, era más céntrica, más cerca del Parque Martí, que era como el centro de Ciego de Ávila, y bueno, estaba a una calle del parque y muy cerca de casa de mi abuela. Y ahí estuve hasta sexto de primaria. Después pasé a la JU, en séptimo, en una JU Onelio Hernández, que ya está también más cerca de mi casa. Y ya en octavo grado pasé a la IDE, a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, en béisbol. Me captaron en un área deportiva. O sea, que los primeros años de tu infancia ya despuntabas como deportista. Sí, ¿De qué edad? Bueno, empecé a jugar béisbol en quinto grado. En quinto grado, por ahí cuarto, quinto grado empecé a jugar béisbol. En el área esa que estaba cerca de la escuela de Alfredo Álvarez Mola, había un área deportiva, pues ahí empecé. El primer deporte que empecé ahí fue no béisbol, fue fútbol, pero mi mamá me dijo que si quería apuntarme a fútbol y bueno, fui un día, duré un día en fútbol, no me gustó, no sé, en aquel momento no me llamó la atención y bueno, llegué y le dije a mi mamá, mami, no quiero jugar más al fútbol. Pero no sé el motivo por qué empecé en fútbol y quise probar el fútbol, o mis padres me llevaron, pero no me gustó. En aquel momento como que había que correr mucho y me cansaba, no quise seguir. Y bueno, llegué y le dije, mami, no quiero jugar más al fútbol, no me gustó, no quiero ir más, y me dijo, bueno, pues nada. Pero sí le dije, pues, pero quiero jugar béisbol, quiero jugar béisbol, porque allí jugaban fútbol y béisbol, entonces vi jugando béisbol y le dije, pues yo quiero ir a jugar béisbol. O sea, la motivación tuya fue haber visto que estaban jugando béisbol. Sí, y a partir de ahí, pues mi madre me dijo, vale, pues nada, te apuntamos, vamos, pruebas y te apuntas a béisbol, y empecé ahí. Ahí duré poco, porque después era un área con pocos niños, no tan serio, y al final pues me apunté en un área deportiva que estaba cerca del estadio José Ramón Cepero, que mi primer entrenador se llamaba Vladimir. Empecé con 8, 9, por ahí, más o menos, 8 o 9 años, empecé en esa área. Y estuve en el área deportiva, jugué algunas provinciales de las categorías esas inferiores por el municipio Ciego, en esa área deportiva. Y en el primer momento el entrenador vio que tenías condiciones. Bueno, sabes que en Cuba hay mucha calidad, los niños hay mucha competencia, y bueno, estábamos en un área deportiva, había varias áreas deportivas en lo que es el municipio Ciego, y yo estaba en una de ellas. Habíamos, pues no me acuerdo ahora mismo, pero un total de 20, 25, 30 niños, a lo mejor un poquito mezclados en dos categorías. Y cuando se iba a hacer la preselección del municipio, pues algunas las hice, otras no en aquel momento. Claro, estamos hablando de niños, me acuerdo estuve también en otra área al lado del estadio José Ramón Cepero, donde ahora creo que es el campo de hockey. Ahí fue mi primer contacto ya un poco más serio con provinciales, con equipos ciegos, de aquellas categorías que empezamos con batintín. Se jugaba, los niños jugábamos con batintín, es decir, se ponía la pelota y lo que hoy es la Academia de Softball Nacional de Cuba, ese campo lo hicimos nosotros con el profesor en paz descanse Arnay. Pues ahí empezamos, era un potrero, y él antes de empezar los entrenos nos cogía media hora a todos los niños y algún padre que iba, y en carretilla sacábamos piedra, no tenía ni cerca ni nada, era un potrero, y ahí empezamos a jugar. Hoy en día es la Academia de Cuba de Softball Nacional, el mejor campo de softball creo que hay en Cuba ahora mismo. Pues ahí también fue otra de las áreas donde estuve antes de pasar a la IDE. Sí, a ver, al principio así, mi recuerdo más lejano, por ejemplo, mis padres
nosotros venimos de familia católica, entonces pues mis padres dentro de la iglesia católica eran personas muy queridas y como ejemplo, ¿no? por la sociedad alrededor, por las personas que iban, y no solamente de la iglesia, sino fuera de ella. Entonces ellos siempre en verano hacían grupos, organizaban viajes a Varadero, a la playa, y desde pequeño me acuerdo de ir con ellos pues eso, pasarnos un mes a Varadero, organizados por grupos de ellos. Se organizaban grupos y ellos eran los responsables que llevaban, la gente se la pasaba bien, gente a lo mejor que no tenía económicamente dinero ni la posibilidad de ir a un hotel o pasarse unas vacaciones, pues a través de mis padres y algún amigo y compañero y amistades cercanas organizaban ese tipo de viaje a Varadero. Entonces sí me recuerdo siempre de pasarnos muy bien desde chiquitito, pues ir a Varadero un mes y a lo mejor pues pasamos allí disfrutando en grupo, en familia. Estamos hablando de grupos de 30, 40 personas y mis padres organizaban entonces todo ese viaje que después yo cogí el relevo de ellos a partir de 14, 15 años. Ya yo organizaba. Sí, parece que los genes sí me vienen por un poco de organizar, de llevar, de saber equilibrar el grupo y sí me recuerdo de esas vacaciones siempre cuando era más pequeño con ellos. El tema de los estudios y la vinculación con el deporte, ¿eras buen estudiante y buen deportista o dejabas los estudios aparte por el deporte? No, mis padres, a ver, primero yo creo que todo en la vida es hábito también, ¿no? Hay que crearle hábito a los niños para que los niños se motiven en algo que no les gusta. Cuando hay algo que no nos gusta, es buscar los hábitos para crearle que ya después todos los días se haga. Entonces, en eso mis padres siempre nos crearon hábitos de estudio. ¿Sabes? Cuando uno es unos niños y cuando te gusta algo, los videojuegos, los deportes, le dedicas mucho más tiempo a lo que te gusta y cuando eres niño no piensas en las cosas que hay a tu alrededor que tienen importancia, sino lo que más te gusta, pues lo quieres hacer. Y mis padres en aquel momento siempre nos educaron a todos nuestros hermanos y a mí a tener hábitos de estudio. ¿Tú no vienes de familia deportiva? No, mis padres no vienen de ni hermanos, ni tíos, ni nada. Bueno, mis hermanos sí jugaban, jugaban, por ejemplo, mi hermano Fran y mi hermano Tonín jugaban fútbol, Javier también. Aficionados, ¿no? Sí, bueno, mi hermano Tonín y Fran estudiaron en la Universidad de Camagüey y sí llegaron a ser equipo de universidades de fútbol, eran bastante buenos. Sí, lo que pasa es que entre ellos y yo nos llevamos 7 años, entonces entre ellos 4 se llevan 1 año y medio, 2 años cada uno, pero entre Javier, que es el que me sigue a mí, y yo hay 7 años de diferencia, entonces ellos ya tenían su mundo y yo prácticamente venía saliendo de la adolescencia, entonces ellos estaban en las universidades, yo no me recuerdo, sí, me recuerdo ya un poquito más adulto de irlos a ver a la universidad, de ir a alguna que mis padres iban y tenían que llevar porque eran niños, a competiciones de ellos en las universidades. Pero dentro del mundo de mi familia en general no viene de una familia deportista, simplemente son cuestiones de que nos educaron en los hábitos de estudio, de deporte saludable, de hábitos saludables de vida. Y bueno, inculcado a eso, ellos siempre estaban atrás de, oye, hay que estudiar, hay que hacer los deberes. Si quieres hacer deporte, primero tienes que darle a los estudios el valor que es el futuro de ustedes. Entonces, esos hábitos poco a poco fueron haciendo de nosotros buenos estudiantes. No éramos a lo mejor de 100 en los exámenes, pero sí de 90, de 80 en las tesis de mis hermanos con buenas notas y bueno, en mi caso particular siempre yo me considero un buen estudiante de 90. En esa etapa de la infancia, ¿recuerdas el entorno familiar? ¿Se reunían para compartirse? Sí, sí. Lejos? No, bueno, de 10 años para abajo y alrededor, mi familia siempre ha sido una familia muy familiar, valga la redundancia. Sobre todo mi madre, mis padres siempre han tirado más de unión, de tener todo el mundo juntos. Venimos, por parte de mi madre son 7 hermanos, por parte de mi padre no, es el único hijo, pero sí hemos intentado siempre estar unidos, siempre los primos,
los tíos, siempre cuando estábamos en Cuba nos reuníamos y mi casa era la casa de todos, es decir, esa era la casa donde la familia venía y estaba loca por ir porque el ambiente era muy familiar. Mi madre es buena cocinera, entonces además siempre hacía buenas ¿Pero comidas. tus hermanos vivían contigo? Hasta que se casaron, se fueron casando. Por ejemplo, la primera que se casó fue mi hermana, que se fue a vivir sola. Después fue mi hermano Javier, después mi hermano Frank, mi hermano Tony. En esa época, pues sí, mi hermana ya vivía sola, pero en el momento que nos reuníamos, a lo mejor los domingos, pues todos intentaban venir o estar. Éramos muy familiares en ese sentido. Siempre hacíamos que la familia estuviera junta. ¿Que tus padres te inculcaban? Sí, los valores que siempre, que siempre ellos inculcaban y nos hacían ver es que la familia es muy importante, la unión, el respeto entre nosotros, la ayuda, estar siempre cuando nos necesita, ellos lo hacían. Entonces eso siempre nos inculcaron, el amor hacia la familia, que eso es algo que hoy en día hay veces se pierde y que no debemos perder. ¿Y tú recuerdas lo más difícil que tuviste en la infancia esa, los primeros 10 años de vida? ¿Tú recuerdas? ¿Qué fue lo más difícil que Bueno, haya pasado? como algo muy remoto, así, porque te digo, era muy niño y son recuerdos que te quedan y que después escuchas a personas vinculadas a nosotros. Mi madre, a lo mejor enfermedad de mi madre, que en aquel momento tenía un solo riñón, entonces tuvo varios momentos de su vida difícil, grave. Entonces, por ejemplo, el llegar y transformar el hospital en mi casa, porque mi madre es una persona muy querida, pero en Cuba cuando estaba los querían todos, la gente, como te decía antes, a su alrededor, porque siempre se ha vivido por los demás. Entonces, en el momento, pues aquello, inclusive los médicos trasladaban todo a la habitación de mi casa y llevaban pues todos los sueros, el quirófano, prácticamente todo, para que ella no cogiera una bacteria dentro del hospital, para que no se... Entonces, ahí me recuerdo a lo mejor eso, al caso así de ver la habitación de mi madre estando ahí, pero muy poquito. Eso es lo más difícil que te llega. Y la satisfacción más grande que te llega de esos primeros 10 años, que te recuerdas. Las vacaciones o el deporte. Yo creo que en general, como te decía antes, he sabido vivir la vida en el sentido sano. Es decir, de levantarme todos los días y dar gracias a Dios, porque mis padres nos han inculcado, es decir, de disfrutar cada momento sanamente. Es decir, donde quiera que yo me sentía feliz, me sentía cómodo. Oye, vamos a disfrutar con nuestros amigos un partido de béisbol, pues me sentía súper cómodo, súper feliz, no le veía el problema, sino la alegría de estar compartiendo. Jugaba pelota atrás de mi casa en el patio, que hice hasta un campo de béisbol yo allí, porque jugaba béisbol, el béisbol era para mí la vida. Y en el patio de mi casa hice un campito de béisbol. Entonces yo pinté las líneas, puse el lijón, puse las bases. Entonces con los compañeros del barrio, pues mi casa era la casa de todos. Esa era la casa del barrio, ahí iban todos los niños a jugar. Entonces mi mamá era, pues, hacía comida, ella se sentía cómoda teniéndonos ahí también, porque sabía que estábamos cuidados, que estábamos en un buen ambiente. Y mis espacios de sentirme bien era disfrutar cada momento. Yo aprendí a disfrutar cada momento de la vida y eso para mí es lo más importante. Tengo muchos recuerdos bonitos, muchos, pero es que prácticamente los sigo teniendo. Es decir, cada momento de mi vida, aunque sean amargos, siempre le he buscado la parte positiva, que era algo que nos han educado también. Es decir, de todo saca la parte positiva y la negativa déjala a un lado. Es decir, aprende, pero vive con lo positivo. Me he dado cuenta, por lo que me has comentado, que esa primera etapa de la infancia, tus padres marcaron un camino realmente en tu vida que podemos decir que hoy forma parte del quehacer diario tuyo en esa primera etapa. Sí, bueno, mis padres son para mí y yo creo que para todos nuestros hermanos y para todo aquel que ellos lo conocen y que han vivido cerca de mis padres, un ejemplo.
un ejemplo. Para mí son mi bujía, mi línea a seguir, porque inclusive yo con 44 años que tengo ahora mismo, todavía me siento con ellos y ellos todavía nos dan los consejos, nos dicen esto es así, tienen que tratar de hacer esto, no pueden cambiar en las cosas que siguen haciendo, y esos son nuestros ejemplos, es decir, ellos son lo que a ver, con nuestros defectos y con nuestros errores que tenemos todos, pero yo al ser el más chico pues también he aprendido de mis padres y de mis hermanos, porque ellos han pasado, entonces yo he sacado siempre en el caminar de mi vida, he intentado coger lo mejor de cada uno y lo peor pues dejarlo un poquito al lado. En esa etapa, en esa infancia, ¿recuerdas que se dedicaban tus padres, si tenían que salir de trabajar en algo que tú sentías de que loco porque llegaban para pasar por la tarde? Sí, a ver, mi madre sí, siempre fue ama de casa, es decir, siempre se dedicó a la familia, porque bueno, éramos 5 hermanos y prácticamente en Cuba 5 hijos en aquel momento era muy difícil. Y bueno, ella siempre estuvo en casa, llevándonos al cole, para los estudios, siempre una persona que siempre estuvo guiándonos, apoyada por mi papá. Mi papá fue camionero toda la vida, era rastrero, como decíamos allá, y siempre estuvo, pues eso, en las rastras, subido. Sí, de mi padre yo estaba loco porque llegara siempre, porque desde pequeñito me ha gustado siempre conducir. Y bueno, mi papá nos enseñó a todos a conducir. Con 14 años ya nosotros conducíamos un Camac, un Vikingo, un remolque, porque siempre él se preocupaba también entre los dos, siempre se dividían las tareas, ¿no? Yo hago esto, pues yo también me ocupo de lo que yo puedo ocuparme, y que mi mamá hacía, pues lo otro lo hacía mi padre. Entonces siempre fue una educación. ¿Tu madre la que siempre te llevaba al colegio? Sí, siempre la que estaba en el cole, porque mi papá prácticamente no llegaba a casa hasta por la noche, se iba tempranito, y ella la que se ocupaba eso un poco del cole, de los estudios, y mi padre pues con otros valores y con otra forma buscaba lo que nos faltaba para que nuestra educación se fuera general, completa, y bueno, yo sí me acuerdo de eso, siempre como me encantaba conducir, pues que mi papá llegara al mediodía a comer y que yo estuviera en casa para irme con él en la rastra a donde él fuera. Siempre nos intentaba llevar cuando no teníamos cole, pues oye, voy para La Habana, pues vamos, hoy va uno, mañana va otro. Yo sobre todo, como me llevaba muchos años con mis hermanos, cuando prácticamente ya mis hermanos tenían su vida casada, independiente, yo era un niño, entonces aprovechaba más, tenía la opción de irme. Cuando mis hermanos estaban juntos tenía que compartirse uno, el otro, un día uno, un día otro. Pero sí me recuerdo de eso, de esperar a mi padre con mucha ganas para tratar de decirle, papi, ¿me puedes llevar contigo una rastra o lo que sea? Y bueno, siempre eso... ¿Te marcó la infancia? Sí, fueron momentos bonitos de eso de, oye, esperar a mi papá para conducir, porque me encanta conducir.